Muy bien, pues con esa música que nos recuerda y nos hace pensar que nuestra esperanza está en Jesucristo y Él es nuestra roca, nuestro defensor. Y esa es una de las cosas que vamos a ver hoy en el mensaje, que estamos en nuestra serie de Colosenses sobre la preeminencia de Jesucristo. Y hemos visto en la serie que Cristo es preeminente sobre todo. Y el pasaje que nos toca hoy en nuestra serie está en capítulo 1, de versículo 15 a 20. Y lo tengo puesto en el diapositiva y podemos leerlo ahí para coger lo que es este pasaje tan importante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y como he dicho otras veces, lo he puesto algunos elipsis ahí para hacerlo caber en el diapositiva, y ahora en el mensaje, si Dios quiere, pues podemos ir mirando cada cosa poco a poco. Pero recordemos que el tema de Colosenses es la preeminencia, la supremacía de Cristo. Cristo es primero en todo, y esto es lo que acabamos de leer en estos versículos. La grandeza, la supremacía, la preeminencia de Cristo es lo que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver la primera parte de ese mensaje, que tiene dos partes: Cristo sobre todo. Pero hoy Cristo sobre todo parte 1, y en el próximo mensaje Cristo sobre todo parte 2. Y es porque nosotros vamos a ver hoy que en la parte de capítulo 1, que es la parte de doctrina, recuerda nuestro panorama que tuvimos en el primer mensaje del libro, que estamos aquí en la parte de doctrina, la supremacía de Cristo, capítulo 1, Cristo sobre todo supremo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en esta parte de doctrina hemos visto en capítulo 1 ya el saludo a los cristianos, la oración de Pablo por ellos, que fue el último mensaje, y hoy la supremacía de Cristo, su preeminencia. Y vamos a ver en dos partes. La primera parte de hoy, su persona, los atributos de su preeminencia. Y ese tarda un poco. Hoy vamos a ver 7 atributos de Cristo, que es lo que le hace preeminente, supremo sobre todo. Y en el próximo mensaje, su obra, es decir, el alcance de su preeminencia. Hoy los atributos de su preeminencia, y en el próximo mensaje el alcance de su preeminencia. Y mira una cita que yo siempre pongo de mis comentaristas favoritos. Probablemente ningún párrafo en el Nuevo Testamento contiene más doctrina concentrada acerca de Jesucristo que este, es lo que dice Warren Wiersbe. Luego William MacDonald dice: Pablo abre uno de los más magnos pasajes de toda la palabra de Dios acerca de la persona y obra del Señor Jesús. Y por fin, el Dr. Geisler dice: ningún listado comparable de tantas características de Cristo y su deidad se halla en ningún otro pasaje de la Escritura. Es decir, que lo que vamos a ver hoy en estos versículos de Colosenses 1, 15 a 20, y estos 7 atributos de Cristo, 7 características de su preeminencia, es uno de los pasajes que más destaca por qué Cristo es tan supremo sobre todo. Y la primera cosa que vamos a ver, esos son los 7, pero la primera cosa que vamos a ver es que Él es la imagen de Dios. Es decir, que Él es Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Y eso es algo que vamos a ver. Pero Pablo pone esos 7 atributos o características que demuestran la preeminencia de Cristo. Primeramente, Él es la imagen de Dios. Versículo 15, la primera parte. Luego, Él es primogénito de toda creación. También versículo 15. Es creador de todo lo que existe, versículos 16 y 17. Es la cabeza de la iglesia, versículo 18, la primera parte. Es el principio, primogénito de entre los muertos, la segunda parte de 18. Es la plenitud de Dios, versículo 19. Y finalmente es el reconciliador de todas las cosas, en versículo 20. Y estas son las cosas que vamos a ver. Y vamos más rápido hoy que normal, porque el vídeo, pues si tiene muchos datos, no podemos mandarlo. Pero voy a mandar, como dije después, toda esta presentación que podéis verlo con más tranquilidad. Entonces, primer punto, Cristo es la imagen de Dios. Y ahí dice en versículo, bueno, no voy a leerlo porque se ocupa el tiempo.
Además, el sentido obvio de semejanza, que se ve también en 2 Corintios, imagen, la palabra imagen, implica representación y manifestación, como la cabeza de un soberano en una moneda. Así Cristo es la imagen misma de su sustancia, como dice en Hebreos 1. Como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en Juan 14. Cualquiera que vio a Cristo, la manifestación visible del Dios invisible, había visto a Dios. Cristo es la perfecta semejanza y representación de Dios. Ese viene del Dr. Geisler otra vez. Y uno de William MacDonald. El Señor es aquí descrito como la imagen del Dios invisible. El término imagen conlleva al menos dos ideas. Primero, comunica el pensamiento de que el Señor Jesús nos ha hecho capaces de ver cómo es Dios. En la persona de Cristo, Dios se ha hecho visible a los ojos mortales. Todo el que ha visto a Él ha visto al Padre, Juan 14:9. Pero la palabra imagen comunica asimismo la idea de representante. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo como su representante, para que cuidase de sus intereses y revelase su corazón de amor al hombre. Eso es lo que dice William MacDonald. Entonces, ese es el primer atributo de Cristo. El segundo, Él es el primogénito de toda creación. Ahora, el término primogénito denota dos cosas de Cristo. Él precedía a toda la creación y Él es soberano sobre toda la creación. En el Antiguo Testamento, un niño primogénito tenía no solo prioridad de nacimiento, sino también la dignidad y la superioridad que lo acompañaron. Por lo tanto, primogénito implica tanto la prioridad de Cristo hacia toda la creación en el tiempo y su soberanía sobre toda la creación en el rango. Pero hay más. La expresión tiene al menos tres sentidos distintos. En Lucas 2:7 se emplea en un sentido literal. Cuando María dio a luz a su hijo primogénito, ahí significa que el Señor Jesús fue el primer niño al que ella dio a luz. Pero en Éxodo 4:22, en cambio, se emplea en el sentido figurado para describir el puesto distintivo que tenía la nación Israel en sus planes y propósitos, los planes de Dios. Finalmente, en el Salmo 89:27 se emplea para designar un puesto de superioridad, de supremacía y singularidad. Ahí habla del rey David y Dios dice que voy a poner a David como primogénito. Y ese sabemos que David no era el primogénito, era el más chico de todos los hijos de Jesse, su padre, que bueno, no me acuerdo el nombre de su padre, pero que Isaí, que él era el más chico de los 7. Y entonces no era el primogénito, pero en el Salmo Dios dice que sí, que voy a ser el primogénito. Y es un título de prioridad de posición y no simplemente de prioridad cronológica, como algunos tratan de decir que Cristo es el primer ser creado, pero ese no es lo que dice. Y ese lo veremos otra vez cuando habla de él como primogénito entre los muertos, que leímos en la lectura al principio. Ahora, también Él es creador de todo lo que existe. Ese ya de por sí indica que Él no puede ser creado. Si Él es creador de todo, ¿cómo puede Él crearse a sí mismo? Entonces, es lo que enseña Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Hebreos 1:2, nos ha hablado por el Hijo y por quien asimismo hizo el universo. William MacDonald comenta que Cristo aquí es revelado como el arquitecto, porque dice en Él, y el agente por Él, y el sustentador para Él. Es decir, que Jesucristo tiene preeminencia en todo lo que tiene que ver con la creación del universo. Y este es algo asombroso. Toda la creación bajo los pies de Cristo. También dice que es la cabeza de la iglesia, versículo 18. La iglesia es el cuerpo de todos los creyentes y significa que Cristo es la autoridad sobre cada creyente individual y sobre el conjunto de todos los creyentes que hay. Y este tiene consecuencia para mi vida espiritual que veremos en las aplicaciones al final. Warren Wiersbe comenta que en el griego, cabeza significa fuente, origen, como también líder o gobernador monarca, todas estas ideas. Y luego él concluye con esta frase, dice, no importa a cuál nombre eliges, afirmará la preeminencia de Jesucristo en la iglesia. Que puede poner el nombre, el título que quiere, pero pone que Cristo es el primero de todos en la iglesia. El quinto atributo es que Él es el principio, y aquí vemos el término otra vez, primogénito entre los muertos. Otra vez, este término primogénito no significa su orden cronológico, porque Jesús no fue el primero para morir, fue Abel, en el Génesis, cuando Caín mató a su hermano.
ni el primero para resucitar, que había gente en el Antiguo Testamento que resucitaron. Elías levantó el hijo de la viuda, Jesús levantó a Lázaro, y también el hijo de la viuda de Naín, y otras personas habían resucitado. Pero sí significa que Él es el primero con un cuerpo resucitado, glorificado, permanentemente. Es decir, que nunca va a volver a morir, nunca va a volver a tener otro tipo de cuerpo. Y por eso Él tiene preeminencia y prioridad. Por eso es el principio de todos los muertos, el primogénito en el sentido de su rango, de su orden. Y de entre todos los muertos de todos los tiempos, como el principio, comienzo de una nueva dimensión de existencia, la existencia de vida eterna, la existencia que tiene los que tienen un cuerpo glorificado y resucitado. El sexto atributo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Ahora, ese término de plenitud lo usaron los falsos maestros en Colosas y más tarde, después, en el siglo II, III adelante, el movimiento de gnosticismo, que era un tipo de religión, filosofía. Este es un término que les gustaba, uno de sus favoritos, la idea de pleno, de plenitud, y lo usaban mucho para hablar de sus enseñanzas. Pero significa que Cristo es todo lo que es Dios. La completa plenitud es lo que indica la palabra, es decir, plenamente completo, plenamente, completamente Dios. Será complementado por lo que dice Colosenses 2:9, cuando lleguemos al capítulo 2 de esta carta. Y es un golpe a los falsos maestros que usaron la palabra pleno como un término especial para lo que ellos enseñaban, que solo su enseñanza daba la plenitud, solo su enseñanza tenía la plena revelación de Dios. Pero Pablo lo usa en su contra para poner a Cristo al máximo nivel de preeminencia. Él tiene la plenitud de Dios. Y este es algo que veremos en capítulo 2 otra vez. Y ahora el último atributo. Él es reconciliador de todas las cosas. En versículo 20. En el plan eterno de Dios, Jesucristo ya era el remedio para hacer la paz y reconciliar todo lo que el pecado y la maldad habrían estropeado. Como dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de todo, Cristo ya estaba puesto para ser el reconciliador de todo lo que había. Entonces hemos visto estos 7 atributos. ¿Y qué significa? Pues aplicación. Como creyente en Cristo tengo que reconocer que Cristo es Dios preeminente sobre todo lo que existe, porque es la imagen de Dios, porque tiene la plenitud de Dios, porque es el creador de todo lo que hay. Luego reconocer que Cristo es el creador de todo lo que existe, y luego reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia, es la supremacía de Cristo, para que en todo tenga la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No que el Padre habitase en Cristo, sino que la plenitud de Dios habitase en Cristo. Lo veremos en capítulo 2 más adelante en la serie. Y como aplicación principal, como creyente en Cristo, debo saber y reconocer que Jesucristo es el absoluto, superlativo, primero y prioritario, soberano, creador Dios, preeminente y supremo sobre todo el universo creado, y por lo tanto también sobre mi vida y sobre mí. Y esta es la aplicación principal. Si Él es todo esto, ¿cómo puedo yo rebelarme y desobedecerle? Y tenemos que nosotros reconocer eso. Y hasta el dichoso coronavirus, Cristo está por encima de eso también. Y todos los planes que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo está por encima de lo que estamos pasando ahora. Esto también pasará. Y tenemos que confiar en el Señor para ello. Y mientras tanto, dar ejemplo, animar, cumplir con lo que es la ley, y ayudar a que este puede superarse cuanto antes. Y estar orando por los enfermos, orando por los que están trabajando, los sanitarios, las fuerzas de orden, todos los que están ayudando. Y que el Señor les ayude, les proteja, los enfermos en los hospitales, que los sane, que los cure, los científicos que están buscando la vacuna, que les ayude. Todo tenemos que estar en oración, pero sobre todo dar testimonio y usar este momento de crisis como una oportunidad para ayudar a los demás y dar gloria al nombre de Dios. Y termino diciendo,
Cristo es supremo sobre todo y debo someterme a Él, que lo vimos en el primer mensaje cuando tuvimos el panorama de todo el libro. Este va a ser el mensaje de toda la serie. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, todos los creyentes, tú y yo y todos los creyentes. Cristo es la cabeza, es la autoridad, es la fuente y por eso tenemos que obedecerle. Muchas gracias, hermanos, por eso. Ahora voy a poner, también subir otro himno, otra canción para escuchar como reflexión final, pero vamos a dar un momento de gratitud al Señor por lo que su palabra nos da. Padre amado, queremos alabarte una vez más y darte gracias por esta porción de tu palabra que tu siervo Pablo escribió hace tantos siglos, ya casi 20 siglos atrás. Gracias porque tú has revelado que tu Hijo Jesucristo es preeminente, supremo, soberano sobre todo, y nosotros por estar en Él tenemos esta seguridad y confianza, y te alabamos por ello. Ayúdanos en estos momentos a dar buen testimonio de Él, de ti, y para que tú recibas toda la gloria. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos.